Revivado por su palabra con su amigo Elías Gómez, un capítulo por día a la vez. Y te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones y compartas con tus amigos, familiares y conocidos. Estamos en el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles. El capítulo continúa con la historia de Saulo, el perseguidor. Saulo, aún respirando amenazas de muerte contra los discípulos, se presentó al sumo sacerdote, dice el versículo 1, y que le pidió cartas, es decir, le pidió solicitud, un respaldo para poder perseguir a los cristianos. Pero Saulo no lo hacía porque era un malandrín. Saulo no lo hacía porque era un hombre sádico, déspota, sino que Saulo lo hacía con todo el sincero corazón. Él pensaba que realmente estaba haciendo lo correcto. Él pensaba que al hacer eso estaba protegiendo la verdad, protegiendo la ley de Dios. Pero Jesús, que conoce nuestros corazones, sabe lo que hay en nosotros. Quizás nosotros hacemos cosas equivocadamente correctas, pero Jesús no se entiende. Es por eso que Jesús planeó presentarse ante el mismo Saulo. Tanto así que Saulo, cuando estaba yendo ya con esa finalidad de poder perseguir a los cristianos en Damasco, Saulo ve una luz grande, y de esa luz escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y esa voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Entonces él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces el Señor le dijo, le dio las instrucciones. A causa de la luz, Saulo quedó ciego. Estuvo así 3 días sin poder ver, y no comió ni bebió por la persecución. Esta ceguera que Saulo estaba teniendo era una metáfora, un simbolismo. O sea, la ceguera era literal, pero simbolizaba la ceguera espiritual que él tenía. Él estaba sincero de amar a Dios, pero las acciones eran incorrectas. Muchas veces así nos pasa como cristianos. Somos sinceros de corazón, amamos a Dios, pero hacemos acciones incorrectas. Es por eso que digo que muchas veces estamos incorrectamente haciendo cosas correctas. Pero bueno, luego ahí el versículo 10, había un discípulo en Damasco llamado Ananías. Bueno, es muy curioso porque acá se menciona el discípulo llamado Ananías, es decir, que no era parte de los 12 discípulos, sino que se le llama discípulos también a los demás seguidores de Cristo. Entonces Ananías responde a Dios y le dice: Señor, ¿por qué voy a ir ante ese hombre? He oído hablar muchas cosas de este hombre, los males que ha hecho, persíguela a tus hijos. Pero el verso 15 menciona que Dios le dice: ve, porque ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Entonces Ananías entendió el mensaje y se fue a verle a Saulo. Y cuando llegó a Saulo, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que tú recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. A veces es muy necesario, o no solamente a veces, ¿no? Es necesario poder quitarnos de encima ciertos prejuicios que tengamos contra las personas. Muchas veces pensamos de que el ateo, el drogadicto, el alcohólico ya no tiene solución, y que esa persona se va a perder en ese vicio. Pero recordemos que Dios es poderoso y Dios puede tener muchos planes para con uno. Así que, así como Saulo, un perseguidor, alguien que era déspota, mataba, encarcelaba a los cristianos, ahora habría de ser un instrumento divino. Igual,
un borrachito, un drogadicto, posteriormente podría ser un instrumento de Dios, un ferviente predicador de la palabra. Así que debemos quitarnos de encima los ciertos prejuicios. ¿Por qué? Porque mira, aquí en versículo 20, al 25 habla de que Saulo predicaba. Verso 20 dice: enseguida Saulo empezó a predicar en las sinagogas a Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios. Y todos los que oían quedaban atónitos. Algunos pensaban, no creían que Saulo realmente se había convertido. Algunos pensaban que era una trampa, de que Saulo se estaba haciendo pasar por un discípulo para poder descubrir cuál es la guarida donde se esconden los discípulos para luego matarlo. Pero no era así, no era así. Saulo era ahora un hombre convertido. Saulo predicaba sin miedo, sin miedo. Verso 29 dice: hablaba con valentía en el nombre del Señor y razonaba con los griegos. Por ellos se propusieron matarlo. Realmente Saulo ahora era el que estaba siendo perseguido. Saulo perseguidor ahora era perseguido por haber sido ahora un cristiano. Luego el capítulo hace una pausa, deja de hablar de Saulo y habla ahora de Pedro. Verso 32 dice: Pedro sana a un paralítico. Verso 33: allí encontró a un creyente llamado Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y en el acto se levantó. Hay un cambio de escena. Porque las cosas ocurren de forma simultánea. Mientras que Saulo ocurre por esta transformación de vida, los discípulos de forma simultánea seguían predicando. Los discípulos predicaban, no importa si eran perseguidos o no. Los discípulos predicaban y hacían milagros. Llevaban el evangelio a todas partes. Pedro sanaba a un paralítico. Luego el verso 36 al 43 se habla de la historia de Dorcas. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas, gacela, rica en buenas obras y limosnas que hacía. Resulta que esa mujer había fallecido y todas las personas se quedaron tristes porque esa mujer era muy buena. Hacía túnicas, vestidos, ropita para las personas pobres. Así que cuando Pedro llegó a esa casa, la gente lo rogó, le dijo: Pedro, no, Dorcas era buena, ahora ha muerto. Pero Pedro dijo: un ratito, sálganse de este lugar, porque ella no está muerta. Pedro oró y Tabita se levantó, es decir, resucitó. Hay poder en el Evangelio. La verdad presente es un mensaje cierto, real. No es un cuento de hadas, es real. Y tal así que la conversión de Saulo no fue un cuento, fue real, literal. Dios también nos puede convertir, nos puede transformar. Dios realmente tiene poder para transformar nuestra vida. Eso fue el revivado del día de hoy. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tenga la paz del cielo. Chao.